la mujer e Israel. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, o sea, preñada, embarazada, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Vamos a detenernos hasta acá, y con estos 2 versículos tenemos suficiente material a desarrollar a continuación. Los capítulos 12, 13 y 14 del Apocalipsis constituyen en el Apocalipsis, en este libro maravilloso, el centro, el núcleo del drama que conduce a la manifestación del reino de Dios en esta tierra. Los acontecimientos proféticos que en este capítulo vamos a estudiar son aquellos que desde el capítulo 6, cuando se inicia la apertura de los sellos, conducen, repito, a aquello que tendrá lugar en este mundo y que será el acontecimiento más grande de toda la historia, que es la segunda venida de Jesucristo a comenzar a reinar con su iglesia, con sus santos, con los fieles que le siguieron y tuvieron el temor de él en su corazón. En el capítulo 12, 13 y 14, en estos 3 capítulos, existen 7 protagonistas. Tenemos a 7 protagonistas del período de lo que se conoce como la Gran Tribulación y la ira de Dios. Vamos a mencionar a estos 7 protagonistas porque en el capítulo 12 aparecen 5 de ellos. En primer lugar, la mujer que vamos a estudiar en esta noche y que representa a la nación de Israel. Vamos a demostrar en esta noche, exegéticamente, profética y escatológicamente, que la mujer es Israel. En segundo lugar, el dragón, que significa o representa a Satanás. El tercer protagonista es el hijo varón, que representa al Mesías y que es o proviene de la nación de Israel. En cuarto lugar, a Miguel, el arcángel y capitán del ejército celestial de Dios. En quinto lugar, el quinto protagonista es el remanente fiel de la nación de Israel. En sexto lugar, la bestia que surge del mar, capítulo 3, y que representa al anticristo. Y en séptimo lugar, a la bestia que surge de la tierra y que representa al falso profeta o al más grande líder falso religioso que el anticristo usará para que la adoración sea dirigida hacia su persona. Muy bien, en este capítulo 12, que vamos a ver a los 5 protagonistas, vamos a enfocarnos en esta noche en el primer protagonista, que es la nación de Israel. Dice la Biblia que aparece en el cielo una gran señal. Y esta señal, vemos que es una gran cosa en el cielo. En el cielo está esta señal, no en la tierra. Es importante esto, tanto la mujer como el dragón, las 2 señales que aparecen aquí están en el cielo localizadas. Y esta señal es una mujer vestida totalmente del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Muy bien, en primer lugar la palabra señal, es muy importante conocer su significado. Es la palabra griega semeion, con S de Samuel, semeion, que significa algo que apunta o dirige nuestra atención hacia un objetivo. Les voy a explicar esto. Hace muchos años, yo me acuerdo cuando éramos mi hermano Alejandro y yo, Boy Scouts, en Acapulco, íbamos nos llevaban a veces a parques o a lugares, y nos decía el jefe éramos lobatos antes de llegar a brincar a Boy Scout, nos decía, les voy a dejar un camino trazado para ver quién llega de aquí a esa pared. Pero había muchos árboles y muchos lugares y muchas cosas, obstáculos, y entonces nos aprendían a seguir las señales. Entonces, por ejemplo, en cada árbol que teníamos que llegar, ponían una ramita que apuntaba hacia ese lugar, y si estaba quebrada y apuntaba para acá, el camino era para acá. Si la ramita estaba quebrada y apuntaba para allá, era para allá. Entonces, siguiendo las ramas y la forma como las quebraban y las apuntaban, era como aprendíamos a dejar un rastro detrás de nosotros para que nos siguieran.
Entonces, cada una de estas cosas, señales, nos dirigía hacia otro punto y hacia otro punto y hacia otro punto. O sea, las señales apuntan hacia algo. Cuando Cristo hizo milagros, la Biblia dice que eran maravillas, eran milagros y eran señales. Y estas señales apuntaban hacia que ese hombre que estaba haciendo esos milagros, las profecías del Antiguo Testamento corroboraban o certificaban de que ese hombre era el Mesías. Cuando los apóstoles comenzaron a hacer señales y milagros maravillosos, eran para que apuntaran y la gente viera que esos hombres eran los ungidos de Dios, los apóstoles y aquellos que había Dios capacitado o habilitado con el Espíritu Santo para hacer este tipo de milagros. Muy bien, la Biblia nos enseña que las señales están estrechamente ligadas y relacionadas con la nación de Israel. Vamos a ver en Génesis 17, versículo 11, que cuando Dios le da a Israel, a través de Abraham, el pacto de la circuncisión era una señal. Génesis 17:11, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y nosotros. O sea, los judíos varones tenían que traer una marca distintiva en su cuerpo, en su carne, para que esa marca distintiva fuera ¿qué cosa? Una señal que estaban ellos marcados, señalados como hijos del pacto, como aquellos que pertenecían a Dios. En Éxodo, capítulo 31, versículo 13, le dijo Jehová a Moisés, háblales a los hijos de Israel, en verdad guardarán mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. El Shabbat, el día de reposo que Dios le dio a la nación de Israel, no nos la dio a la iglesia. El Shabbat fue una señal del pacto entre Dios y su nación Israel. Cuando Cristo vino y la nación a quien Dios le dio ese pacto y esa nación invalidó ese pacto, Dios estableció otro pacto. Y este pacto que Dios establece marca como señal la venida del Espíritu Santo, que es el sello, dice Efesios 1, 13 y 14, es el sello entre nosotros, la marca, pero ya no por fuera. En el Antiguo Testamento eran por afuera las marcas, en el Nuevo Testamento es por dentro, es la marca de que nosotros le pertenecemos a Dios y que somos el pueblo de su pacto. Entonces, tú por afuera puedes ser católico, tú por afuera puedes ser protestante, puedes ser bautista por afuera, puedes por afuera ir a una iglesia presbiteriana, por afuera puedes haberte bautizado, ponerte ceniza, ir a una peregrinación, pero si por dentro no tienes el sello del Espíritu Santo, la marca del Espíritu Santo, las cosas de por afuera no sirven absolutamente, porque la señal de que eres cristiano no es externa, es interna. Entonces vemos nosotros cómo Dios ha progresado en su revelación a través de los siglos. En Mateo capítulo 12, versículo 38 al 39, esta es la razón por la cual los fariseos, los líderes religiosos, cuando vieron a Jesucristo, le dijeron, respondiendo los escribas y los fariseos, Maestro, deseamos ver de ti, ¿qué cosa? Señal. O sea, cuando Cristo hace su aparición en este mundo, los fariseos, los líderes religiosos, estaban acostumbrados ¿a qué cosa? A que todo se les demostrara con alguna señal, con algo que apuntara que Él era el Mesías. Y vean la respuesta de Jesucristo. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera
demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. O sea, Cristo y a Dios no le gusta que nadie lo ande buscando o con nadie ande diciendo, mire hermano, quiero que usted haga un milagro, o voy a ir a una reunión para ver un milagro, o si veo un paralítico pararse de la silla de ruedas, o si veo un tumor de un cáncer que es sanado del cuello y se desaparece, yo voy a creer. La generación, el tipo de personas que buscan milagros para creer, Jesucristo dijo, tienen un corazón equivocado. Tienen un corazón malo delante de Dios. Y dijo Dios, no les voy a dar ninguna señal, ni ningún milagro. La más grande señal que les voy a dar va a ser la señal de Jonás. ¿Qué significa esto? Que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez. Y así el Hijo de Dios iba a estar 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, y al tercer día iba a resucitar. El que ande buscando un milagro, el milagro más grande que pueda haber es la resurrección de Jesucristo. Aunque desde la resurrección de Cristo en nuestros días Dios no volviera a hacer ningún milagro, es suficiente saber que levantó a su Hijo de los muertos como la señal más grande que podemos nosotros tener enfrente de nuestra vista. Entonces la resurrección de Cristo era la señal con la cual Dios quería terminar con las señales con la nación de Israel. Los judíos siempre pedían milagros, señales para creer, aunque aún después de que se les hacía las señales, nunca creían. En el Antiguo Testamento, Dios les abrió el Mar Rojo. ¿Qué más grande señal que ver que el mar se abre? Pasamos más de 1 millón de personas y nuestros enemigos vienen detrás, y al meterse ellos se cierra el mar y los mata, los ahoga. ¿Qué más grande señal que estar en un desierto donde no hay fruchis, no hay carnicería, no hay zapatería, no hay tintorería, no hay pozos de agua, no hay lavabos, no hay regaderas, no hay donde cambiarme ropa, no hay absolutamente nada, y donde tengo que depender 100% de Dios, y Dios me manda del cielo maná, manda faisanes, mis zapatos nunca se acaban, mi ropa no me la tengo que cambiar? ¿Queremos más señales de que algo opera sobrenaturalmente sobre nuestras vidas? Pero aún así, ahí en el desierto, con todas estas maravillas, y después de haber sido sacados de Egipto con los milagros, se quedaron postrados por su incredulidad. ¿Se dan cuenta que nunca los milagros cambian el corazón del hombre? Los milagros impactan mis emociones, y tú ves un milagro y dices, es lo más que hace, impacta mis emociones, me dura 3 o 4 días, de veras, y se levantó a la persona esa paralítica, pero esa sensación que experimenté al ver ese milagro no cambia mi corazón, porque lo único que cambia el corazón es la predicación de la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23, habiendo sido renacidos por la palabra incorruptible de Dios. Porque es la palabra, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe no es por ver, la fe es por oír. Los milagros apuntan, los milagros certifican, y Dios, gracias a Dios, sigue haciendo milagros, pero con el propósito muchas veces de enjuiciar a muchas personas. Porque la palabra de Dios nos es suficiente a nosotros. Ahora, exigen, regresamos a Apocalipsis, muy serios obstáculos, tanto exegéticos como teológicos, para aquellas personas que quieren identificar a la mujer del Apocalipsis con la Virgen María. No sé cuántos de ustedes han visto una imagen de la Virgen de Guadalupe que tiene la luna debajo de sus pies, el niño debajo de sus pies, 2 cuernos a los lados y estrellas arriba de su cabeza. Esta imagen la sacaron de Apocalipsis 2. Y cuando alguna persona insiste en que esta mujer es la Virgen María, vamos a ver nosotros las razones bíblicas por las cuales es imposible que sea la Virgen María. Número uno, esta mujer del Apocalipsis es descrita como una señal, es decir, es un símbolo. Está representando a algo.
En segundo lugar, María, Mateo 2 del 1 al 15, huyó a Egipto. Esta mujer huye al desierto, Apocalipsis 12:6, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que la sustenten 1260 días, o sea, 3 años y medio. En tercer lugar, María huyó con el niño Jesús y con José a Egipto. Esta mujer de Apocalipsis huye sola. Número 4, María huyó para proteger al niño Jesús, y esta mujer huirá tratando de salvarse ella misma. Apocalipsis 12, versículo 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, donde es sustentada, otra vez se repite, tiempo y tiempos, y la mujer del tiempo. Número 5, María nunca experimentó una inundación detrás de ella. Satanás tratará de ahogar a esta mujer de Apocalipsis 12:15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. María nunca, jamás tuvo una amenaza de ninguna inundación. Y aquí Satanás va a tratar de ahogar a este pueblo, ¿verdad? Como lo vamos a ver más adelante, para que fuera arrastrada por el río. Estos factores exegéticos descalifican totalmente a la Virgen María como la mujer de este capítulo. En segundo lugar, hay otras personas que han dicho que esta mujer representa a la iglesia cristiana. Y el problema con esta tesis es que la iglesia cristiana fue inaugurada por Dios en el día de Pentecostés, sobre la base de la muerte y la resurrección de Jesucristo y el derramamiento del Espíritu Santo. En este sentido podría decirse que fue Cristo quien dio luz a la iglesia, no la iglesia dio luz a Cristo. Entonces, esta mujer tampoco puede ser la iglesia cristiana, porque la iglesia cristiana no dio luz a Cristo. Repito, Cristo nos dio luz a nosotros, y no la iglesia, al contrario. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, salió de su costado agua y sangre. ¿Se acuerdan de dónde sacó Dios a Eva? Del costado de Adán, que es la esposa de Adán. Nosotros nos vamos a convertir en la esposa, ¿verdad?, de Jesucristo, como lo vamos a ver más adelante. Y así como Dios le sacó a Adán de su costado, Dios nos sacó a nosotros, a la iglesia, del agua, de la palabra y de la sangre, de la vida de Jesucristo. Ahí nació la iglesia de la muerte de Jesucristo. En tercer lugar, hay muchas personas que también dicen que tampoco es todo el pueblo de Dios, sino que es el pueblo de Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Esta teoría enseña que la mujer simboliza al pueblo de Israel y también a la iglesia del Nuevo Testamento. Aunque este punto de vista reconoce por lo menos el papel de la nación de Israel de dar a luz al Mesías al mundo, sin embargo la desventaja de esta posición radica en el hecho de asociar a la comunidad cristiana con la maternidad del Mesías. Imposible que la iglesia, repito, haya dado a luz al Mesías. El Mesías no es producto de la comunidad cristiana, sino al revés. Vamos a ver esta verdad en el libro de Romanos, capítulo 9, versículos del 3 al 5. Dice el apóstol Pablo en Romanos 9, del 3 al 5, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. O sea, está hablando de los judíos étnicamente, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios,
sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí Pablo establece claramente que el Mesías vino, provino de la nación de Israel. Y en último lugar, otras personas han enseñado que esta mujer representa a la nación de Israel. Y vamos a ver nosotros, ¿verdad?, que en la Biblia se le llama a Israel la esposa de Dios. Entonces, esta es precisamente la verdadera enseñanza de la Biblia. Esta mujer representa a la nación de Israel. En Isaías capítulo 54, vamos a comenzar a estudiar todos los pasajes en el Antiguo Testamento que así nos lo confirman. Gracias a Dios de que el Espíritu Santo no nos deja a nosotros interpretar la Biblia a nuestro libre albedrío. Porque ninguna profecía, dice en 2 de Pedro 1, de la Biblia fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, nadie puede venir a Apocalipsis, yo creo que el dragón es el chupacabras. Pues yo creo que la mujer es la Virgen María. Pues yo creo que los ángeles es esto. Pues yo creo que es aquello. Tuve un sueño que me decía estas cosas. ¿Sabes qué? Ya no cenes pizza. Tenemos nosotros, amados santos, para poder entender y tener revelación e iluminación, dejar que la Biblia nos enseñe y no venir yo con mis prejuicios teológicos a forzar las Escrituras y hacer que las Escrituras cuadren mis prejuicios, mi perspectiva, mi enseñanza y mi doctrina. Porque si yo vengo con esta actitud de la Biblia, donde yo ya tengo algo prejuiciado, pues los dones espirituales no existen porque así me lo enseñaron en mi seminario. Entonces voy a venir a la Biblia ya con el prejuicio que los dones se acabaron, que ya no existen más los dones espirituales, y no voy a dejar nunca que el Espíritu Santo me muestre cuán equivocado estoy. Pues a mí me enseñaron que la salvación se pierde, y cada vez que yo venga a la Biblia voy a tratar de buscar pasajes para probar que la salvación se pierde. Y cuando Dios me quiera hablar y me muestre aquellos pasajes donde me dice que es imposible que la salvación se pierda, yo no los voy a aceptar porque ya estoy prejuiciado. Ya he aceptado algunas cosas donde vengo con esa actitud de la Biblia y ya no permito que el Espíritu Santo sea mi maestro. ¿Se dan cuenta qué importante es la actitud que debemos tener en el corazón para acercarnos a la Biblia? En Isaías 54, habíamos dicho, versículos del 5 al 6, el profeta escribió. Isaías 54, del 5 al 6. Porque tu marido, aquí está hablando Dios a Israel. Fíjense cómo se refiere Dios a la nación de Israel. ¿Cómo se refiere? Como su marido. Escuchen, la iglesia no está casada con Cristo. Somos la novia. Hasta las bodas del Cordero, Apocalipsis 19, vamos a celebrar las bodas del Cordero. Pero Israel era la esposa de Dios. Esto es bien importante y nos ayuda mucho a poder distinguir la teología de Israel con la teología de la iglesia. Porque tu marido es tu hacedor, le dice Dios a Israel. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Aquí Dios le recuerda a Israel que la recogió cuando ella había sido repudiada de las naciones, que tuvo misericordia de ella como un marido tiene misericordia cuando la esposa lo abandona y el marido va por la mujer y le dice, aunque me hayas dejado, vengo a que regreses conmigo. El corazón de Dios, sus pactos, su fidelidad, su lealtad a lo que Él estableció. Isaías 47, Isaías 47, cuando Israel se alejaba de Dios, Dios le llamaba mujer viuda. Una viuda es alguien que estuvo casada y que perdió al marido. Dice Isaías 47, del 7 al 9. Dijiste, para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería.
Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay más, no quedaré viuda ni conoceré orfandad. Y cuando Israel se iba detrás de otras naciones y detrás de otros dioses, y Israel se sumergía en la idolatría, Dios le llamaba mujer prostituta. Jeremías capítulo 3, después de Isaías sigue Jeremías capítulo 3 del 1 al 3. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? O sea, Dios está diciendo, si tú sabes que tu esposa se va con otro hombre, ¿cuántos hombres dirían, volveré con ella? Muy pocos realmente. ¿No será tal tierra del todo mancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Qué palabras tan directas y tan severas, ¿verdad? Ven ustedes que en el Antiguo Testamento irse tras otros dioses, o cuando Israel hacía pacto con Egipto, o hacía pacto con los asirios, y no confiaba en su Dios, Dios equiparaba. Para Dios era exactamente igual el pacto de Israel con otras naciones, como lo es una mujer que está casada y que se va y se acuesta con otro hombre que no es su esposo. Se le llama fornicación en el Antiguo Testamento espiritual, en el Nuevo Testamento es fornicación física. ¿Qué dice Santiago 4 en el Nuevo Testamento? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿Cómo se les llama a los cristianos? Que comienzan a hacer alianzas, asociaciones con otras denominaciones, con otras religiones, con otros grupos interreligiosos. Cuando el cristiano comienza a venderse o a prostituirse, se le llama prostituta, se le llama has fornicado, igual que lo haría en un matrimonio un hombre que abandona a su mujer. Vemos cómo Dios, al usar este lenguaje, considera la unión con nosotros. Y dice en Santiago 4, ¿o no sabéis que el Espíritu os anhela celosamente? Celosamente. En el matrimonio hay celos que son buenos y hay celos que son malos. Los celos que son malos es, ¿con quién andas? ¿Dónde fuiste? ¿A qué hora te regresaste? Etcétera, etcétera. Y es la persona que desconfía de su esposa, ¿verdad? Esos son los celos enfermos, los celos obsesivos. No debe existir eso, menos en el noviazgo, ¿verdad? Si ella anda coqueteando, pues déjala que se vaya de una vez con el otro para que ande detrás de ella. Esto te demuestra que no es para ti. La muchacha que sea para ti, joven que me escuchas, no va a andar coqueteando con nadie. ¿Por qué? Porque es para ti. Y la mujer que Dios tiene para ti va a ser leal para toda tu vida. Si ahorita te coquetea y son novios, imagínate cuando venga el lechero. Burro. ¿Y cuáles son los celos buenos? Oye, mi amor, me dice mi esposa, voy a la panadería en la noche, mira, mi amor, esa calle donde vas a ir está muy oscura, te voy a acompañar para que vayas mejor protegida. Esos son los celos buenos. No la acompaño por desconfío, la acompaño porque la celo para poder protegerla. Oye, mi amor, me dice mi esposa, fíjate que ese cuate, ¿verdad? Como que me miró así con mirada gacha, ¿verdad? Y en ese momento, ¿verdad? Yo voy a tomar partido en ese momento y son los celos buenos, donde voy a tratar, ¿verdad?, de esa persona, ¿verdad?, hablar con ella, ¿verdad?, o tumbarle los dientes. Entonces, Dios nos anhela celosamente. Dios sabe que cuando un hijo suyo comienza a salirse del camino, es lo que significa, mi espíritu os anhela celosamente. Cuando Dios ve a un hijo suyo, a una hija suya que se sale del camino, esto es lo que significa. Dios sabe que cualquier hijo o hija suya que se sale del camino de la santidad va a sufrir. Porque la única protección que tenemos es caminando en la santidad, en el temor de Dios.
Entonces, eso es lo que significa que Dios nos anhela celosamente. Entonces, la más grande prueba de amor, de que Dios me ama, es que me disciplina. La más grande prueba que tú puedas tener de amor, de que Dios te ama, es que si tú te apartas, te disciplina. Hebreos 2. Y azota al que recibe por hijo. Entonces, si alguno de ustedes que me escuche está bajo la disciplina de Dios, gócese y alégrese, porque es una evidencia del amor de Dios. Vemos pues que Israel es la única compañía de gente en la Biblia, porque en la Biblia hay 3 compañías de gente, que son Israel, los gentiles y la iglesia nada más. Hay 3 compañías de gente en la Biblia, Israel, los gentiles y la iglesia, e Israel es la única compañía de Dios que se le llama mujer casada. Ahora, regresamos a Apocalipsis y vemos que esta mujer, con algunas características, vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Cuando tú quieras como estudiante de la Biblia comenzar a aprender a interpretar la Biblia, es importantísimo que tengas una concordancia y un diccionario bíblico. Todo estudiante de la Biblia necesita como herramientas una concordancia y un diccionario bíblico. Las concordancias que vienen atrás de todas las Biblias, la mayor parte de las Biblias, son muy superficiales y no cubren un gran espectro de palabras. Entonces, cómprate una buena concordancia ahí en la librería cristiana o donde tú quieras, un diccionario bíblico para que la tengas siempre. Entonces llegas a la Biblia y estás en la mañana con tu devocional y encuentras la palabra luna, cabeza. Búscate la concordancia y ahí te dice todos los versículos de la Biblia donde aparece luna, donde aparece estrellas, donde aparece sol. Y cuando comienzas a hacer tu estudio, comienzas a unir y a juntar las piezas de tu rompecabezas y te conviertes en un estudiante diligente de las Sagradas Escrituras. Porque la mayor parte de los cristianos vienen y Jesucito mío, me hizo compañero. Yo tuve mi devocional 15 minutos, no estudiaron, no escribieron, no tienen anotaciones en su Biblia. Yo no digo a los cristianos, préstame tu Biblia. Todos los cristianos que tienen una Biblia, apuntes por acá y por allá, y le quitaron acá, y palabras en griego, y palabras en hebreo, son cristianos que verdaderamente la tienen subrayada, y le ponen por aquí anotaciones, y le meten páginas, etcétera, etcétera. Son estudiantes que el Espíritu Santo va a bendecir. Pero es que hay estudiantes que ni siquiera tienen nada en su Biblia escrito, porque nunca les ha preocupado en su Biblia escribir ningún estudio. Vamos a Génesis 37, en el Antiguo Testamento, para descubrir qué significa las estrellas, la luna y el sol. Cuando Dios llamó a Abraham, le dio a Isaac y le dio a Jacob como hijos. Y cuando nació Jacob, fue Jacob, ya lo vimos en el estudio de los patriarcas de Israel, los que tomaron ese estudio, fue Jacob el que tuvo 12 hijos, que se formaron o conformaron las 12 tribus de la nación de Israel. Ahora, uno de los hijos predilectos de Jacob fue José. Y vemos que José, al final, ¿verdad?, tiene 2 hijos con una mujer egipcia. José no se casa con una judía, se casa con una mujer egipcia. Y de esos hijos que nace José, uno toma el lugar de una de las tribus de Israel. Pero cuando José estaba viviendo con Jacob, era un muchacho que tenía sueños. Y en uno de esos sueños, Génesis 37, versículos del 9 en adelante, dice la Biblia, soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas, qué interesante, ¿verdad? Porque ella iba a ser la 12ª. 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y a su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Inmediatamente Jacob, de una forma irónica y satírica,
estaba guiado por el Espíritu Santo, aunque sin comprenderlo y enojado. ¿Qué estás diciendo? Que el sol, la luna y las estrellas significa que nosotros somos y tus hermanos los que nos vamos a inclinar delante de ti. Y en esta época, cuando soñó este sueño José, no estaban aún formadas las 12 tribus de Israel. Ahora vayamos a Génesis 50 y veamos cómo se cumplió este sueño cuando los hermanos llegan a postrarse, tal como lo profetizó irónicamente Jacob a su hijo José. Dice Génesis 50, versículo 18, y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. Y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Vemos pues que estas 12 estrellas representan a las 12 tribus de Israel. Vamos a seguir escudriñando y leyendo la palabra de Dios. Isaías 26. Isaías 26. Versículo 17 al 18. Y vamos a comenzar a ver que en el Antiguo Testamento Israel es la única compañía, repito, de personas que aparece embarazada. Y vamos a ver por qué. Isaías 26, del 17 al 18. Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Los mismos profetas como Isaías reconocían que eran como una mujer, siempre estaban con dolores de parto, siempre eran perseguidos, siempre eran asolados, siempre eran disciplinados, sufrían y se comparaba con una mujer parturienta. Isaías 66. Versículo 7. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Aquí el profeta Isaías ya está otra vez anticipándose a que de Sión nacería, sería Israel, serían los judíos los que darían a luz. Jeremías 4, versículo 31. Jeremías 4, versículo 31. Porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos diciendo, ¡ay ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos! Miqueas capítulo 4, Miqueas capítulo 4, versículo 10. Ahora, ¿por qué gritas tanto? No hay rey en ti, pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto. Capítulo 5 del 2 al 3, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar en las familias de Judá, de ti me saldráis que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz, la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Aquí claramente está hablando de que Belén, ¿verdad?, una aldea judía, vendría el Mesías y que sería Israel la que diera luz al hijo varón que regirá a las naciones con vara de hierro. Ahora, cuando Dios en el huerto del Edén le habló a Satanás, le dijo, la semilla de la mujer, el esperma de la mujer te herirá en la cabeza, y tu semilla, Satanás, le herirá a la semilla de la mujer en el calcañar. Vemos nosotros que desde Génesis capítulo 3:15,
Una mujer embarazada sería el símbolo de Israel, de donde nacería el Mesías. Cuando Cristo se dice en Gálatas que es la simiente de la mujer de Génesis capítulo 3, versículo 15, nos damos cuenta que esa semilla, ese esperma, fue el que Dios le puso a la Virgen María en su vientre. Y en Juan capítulo 4, versículo 22, Jesucristo dijo, la salvación viene de los judíos. Entonces vemos claramente que la Biblia nos enseña que Israel había sido la esposa embarazada desde Génesis 3:15, que portaría a través de todo el Antiguo Testamento su embarazo. Y hasta que Cristo nació de la nación de Israel a través de la Virgen María, es cuando se cumplía la profecía de que Sión daría a luz un hijo. Y Cristo dijo, la salvación viene de los judíos. Esto es muy importante, porque esta es la razón de la persecución contra los judíos durante toda la historia humana. ¿Por qué el diablo ha perseguido a los judíos? Fueron expulsados de España, fueron expulsados de Italia, fueron perseguidos durante la Inquisición, fueron masacrados durante las cruzadas, fueron asesinados en Inglaterra, fueron sacados de Centro y de Sudamérica, han sido expulsados de todas las naciones hasta 1948, que siguen siendo perseguidos. Es la única nación, la única civilización en toda la historia del mundo que ha sido perseguida. ¿Por qué el diablo le puso a Hitler perseguir a los judíos cuando los judíos no eran una nación en tiempos de Hitler? Hitler tenía guerra con José Stalin en Rusia, tenía guerra contra Winston Churchill en Inglaterra, tenía guerra contra el presidente Roosevelt allá en Estados Unidos, no tenía guerra contra los judíos, no había una nación judía en Europa. Y Hitler vuelca todo su odio y su rabia contra un grupo étnico de personas llamados los judíos, y los historiadores y los sociólogos no han podido descifrar de dónde Hitler sacó este odio acérrimo, odio jarocho, se podría decir también en México, en contra de este grupo étnico llamado los judíos. La Biblia nos dice por qué, porque ellos son los que dieron a luz al Mesías. Y vamos a volverlo a leer otra vez en Romanos capítulo 9, para que ya no nos quede la menor duda. Versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, de los patriarcas, desde los judíos, vino Cristo. Dice la Biblia en Apocalipsis 12, versículo 2, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Vamos a ver ahora en enero que reanudemos las clases, cómo el diablo a través de toda la historia ha estado acechando a Israel. Así por eso atacó a través de el faraón de Egipto para que no naciera Moisés. Cuando Cristo iba a nacer, le puso en Herodes matar a todos los niños, igual que en los tiempos de Egipto con Moisés, en Éxodo 1, capítulo 2, matar a los niños para que no naciera el Mesías. Satanás es el dragón, como lo vamos a mostrar también, que ha estado en la historia acechando, impidiendo a que el Mesías pudiera nacer. Y cuando supo que el Mesías iba a nacer y que iba a ser el Cristo, planeó crucificarlo, se metió en Judas para que Judas lo traicionara. Y cuando Cristo estaba en la cruz, estaba una gran festividad, una kermés espiritual. Estaban todos los diablos, los demonios, los potestados, las autoridades espirituales de Satanás al lado de la cruz. Alabío, ganamos, ganó el Toluca, etcétera, etcétera. Y no se dieron cuenta que esa cruz, ese símbolo tan cruento y tan sanguinario, era el poder y la sabiduría de Dios. Porque a los 3 días, qué susto se llevaron cuando Jesús resucita de entre los muertos.
Dice en 1 Corintios 2 que si los príncipes de este siglo hubieran sabido y hubieran conocido la sabiduría de Dios, nunca se hubiera atrevido a meterse en Judas Satanás para traicionar a Cristo y crucificar al Mesías. Porque la cruz fue el plan malévolo de Satanás, Dios lo revirtió y lo convirtió en su poder y en su más grande sabiduría. ¿Se dan cuenta? Porque el diablo no nos puede tocar, y cuando el diablo nos toca y nos hace algo, él se lleva un susto, porque lo que Dios le permite hacernos, como se lo permitió a Job, fue la más grande bendición al final de la vida de Job que Dios le haya podido dar en su vida. Porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. Y todas las cosas contribuyen al bien a los que aman a Dios. Oremos. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque lo que estaba velado a los ojos de las gentes que estaban al pie de la cruz, ahora tú nos has quitado el velo. Y ahora, mirando con el rostro descubierto, somos transformados de gloria en gloria, mirando tu gloria en tu santa palabra. Maravillándonos de tu providencia, de tu sabiduría, de tu lealtad, de tu fidelidad a tu pacto y a tus promesas, porque ninguna de tus palabras ha caído en tierra. Porque tu palabra será prosperada en aquello para lo cual es enviada. Así como la lluvia cae sobre la tierra y la riega y la hace germinar y dar fruto, así es tu palabra en nuestro corazón. Cuando nuestro corazón es limpio y tu palabra cae en buena tierra, damos fruto. Pero cuando en nuestro corazón hay mala hierba, espinos o piedras, estorban la palabra. Y estas piedras y estos espinos son prejuicios teológicos, religiosos, tradicionales. Puede ser el pecado, puede ser una pureza que no es verdaderamente limpia delante de ti. Y todas estas cosas nos estorban para entender tu plan. Dichosos los limpios y los puros en espíritu, porque ellos verán a Dios. Y a Dios lo vemos todos los días en la Biblia, porque la Biblia es lo que nos refleja y nos enseña y nos muestra el carácter de Dios, su santidad, su eterno amor, sus promesas inviolables y todas las cosas que nos ha dicho que se cumplirán porque Él es Dios. Padre, te damos gracias por haber escogido a la nación de Israel, de acuerdo a tu soberanía, para que a través de ella naciera el Mesías, lo cual fue la razón por la cual ha sido tan perseguida y lo sigue siendo por el mundo entero. Pero nosotros no estamos en tinieblas, nosotros somos hijos de la luz y del día. Y tú quieres que nosotros comprendamos las cosas que pasan, no a la luz de los periódicos, ni de la opinión de los escritores, ni de los comentaristas de los medios de comunicación, sino que normemos nuestro criterio con la Biblia. Que transformemos nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestra filosofía con tu palabra, para que podamos tener verdaderamente la mente de Cristo. Padre, aprovechamos en esta noche para orar por la paz de Jerusalén, para orar por el pueblo de Israel que no has terminado con él. Le diste carta de divorcio, te divorciaste de Israel, pero tu palabra dice, no los he desechado, vendré otra vez por ella y la volveré a injertar en el olivo natural que son ellos. Padre, te damos gracias porque aún con ellos nos muestras tu fidelidad, tu pacto que hiciste con Abraham, con David, con Moisés en el monte Sinaí, nunca lo desecharás. Y te damos gracias, Padre, porque hay un remanente fiel de tu nación del antiguo pacto que te sigue siendo fiel y que pertenece a tu pueblo, que es ahora la iglesia, la cual ha sido fundida en un solo hombre, donde no hay judío ya ni griego ni gentil,
sino un cuerpo de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque en esta noche sigues salvando las almas. Y todos ustedes que nos están viendo a través de la televisión, o ustedes que están aquí en esta noche como auditorio, Dios te invita en esta noche a que vengas a la cruz del Calvario, a que hagas la paz con Él, a que te reconcilies con Él, a que te arrepientas de tus pecados y recibas a Jesucristo en tu vida como tu Señor y tu Salvador. Todas las personas en este momento que están escuchando este mensaje y que quieran invitar a Cristo por primera vez a su vida, díganle estas palabras, ahí desde donde estás. Señor mío y Dios mío, reconozco que he pecado contra ti, que soy pecador, que tu Hijo en la cruz murió y pagó en mi lugar con su sangre, y creo, Señor, que Él es el Mesías, el Salvador de la humanidad, y que no hay otro nombre más que el nombre de Jesús en quien yo pueda, Señor, ser salvado. Te pido en este instante que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te recibo por la fe, Jesús. Te pido que me perdones y te doy las gracias en tu nombre, precioso Salvador, Señor Jesús. Amén.